Ahí estamos, ya está, Bambina. Adelante. Bueno, buenos días a todas, a todas. Hoy iniciamos el tercer encuentro del ciclo Marxismo, Estado y Derecho en nuestra América. Como siempre, al inicio recordamos quienes están participando en la organización de este ciclo: el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales, perteneciente también a la Universidad Nacional de San Luis, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FICIP, la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Luis, y el grupo de trabajo Claxo, Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos. Este tercer encuentro de este ciclo que busca eh, tratar de comprender, desentramar los aspectos centrales del Estado y su vínculo o ese andamiaje jurídico. El tema de hoy va a estar a cargo de la magíster Milay Burgos Matamoros, cubana, que reside, si mal no he entendido, en México. Y el tema que nos convoca hoy es Marxismo, Estado y Derecho en la Cuba actual. Este ciclo está coordinado por la doctora Beatriz Raslan y la doctora Liliana Constante, a quienes les cedo la palabra para dar inicio al ciclo, y agradecer a la magíster Milay Burgos Matamoros por su presencia y darle la bienvenida. Y bueno, iniciando hoy este tercer encuentro. Muchas gracias y bienvenida, Milay. Beatriz. Estás muteada, No se Beatriz. escucha, Beatriz. Estás con el micrófono apagado. A ver. No. Vamos a esperar un minutito a Beatriz que resuelva el tema. Esperamos un minutito, Bambina, a ver, acá está. Eh, Beatriz, no se escucha. Bueno, digo que me disculpen porque me insistían con una encomienda y me llamaban por teléfono al mismo tiempo y entonces, bueno, había que resolverlo. Muy bien, adelante. Así que volvemos. Decía que es un enorme placer presentarlas. Somos amigas, somos colegas con Milay hace rato. Andamos juntas por un montón de andanzas y aventuras intelectuales y no intelectuales, porque también hemos salido a compartir diversiones, tragos y todas esas cosas. Y bueno, hasta el año pasado éramos co-coordinadoras del grupo de trabajo que hoy está también auspiciando esto y que renovó sus autoridades, sus coordinadores. Así que, bueno, creo que no tenemos que
mucho más que para presentarla, sino para oírla y preguntarle y, y aprender con ella. Así que, Miray, adelante. Muchas gracias, Beatriz, tan amable y tan inspiradora siempre, ¿no? Porque Beatriz, tú la ves y tú dices, no, yo quiero ser así, cuando sea con un poquito más de edad, y la verdad nos inspira mucho desde que la conocimos hace unos años, y no solo a mí, a muchas compañeras y compañeros que hemos trabajado con ella por su fuerza, por su voluntad, por su espíritu, ¿no? Que no solo fuerza y voluntad, sino espíritu de hacer cosas. Y ha sido muy grato, ¿no? De estar junta todos estos años. Les agradezco mucho a la Fundación, a Enrique, a Bambina, hasta me sé los nombres porque estuve viendo la presentación de Carlos, de Beatriz, también grandes colegas y amigos que estamos intentando trabajar y aportar juntos sobre estos temas de marxismo, Estado de Derecho, ¿no? Yo incluso haré algunas referencias a las cuestiones que Beatriz y Carlos comentaron, a las y los compañeros. Muy buenos días, aunque ustedes ya están un poquito avanzada la mañana, pero aquí apenas son las 8 de la mañana. A todos y todas y todes que están acá y que se interesen por estos temas. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, una de las cosas que me había comentado Beatriz era hablar un poco de marxismo, Estado de Derecho en la Cuba actual. Yo también trabajo sobre todo marxismos jurídicos, ¿no? Toda la noción relacionada desde las perspectivas marxistas, y que son muchas, no solo están los clásicos, pero todas estas teorías que se han venido elaborando históricamente, incluso en el socialismo real, y su incidencia en América Latina, sobre todo en Cuba, ¿no? Que es uno de mis objetos de estudio fundamentales. Y me decía, no, pero me gustaría también que hablaras de Cuba específicamente, y yo con mucho gusto, es un tema que me apasiona, es un tema que aunque llevo 21 años en México, he trabajado y sigo trabajando todo el tiempo, estaba conversando con los compañeros, no lo he dejado de trabajar un minuto, vine acá a estudiar y bueno, la vida se fue haciendo aquí, ¿no? Con mi compañero, mi esposo y, y demás, pero mi familia vive en Cuba, toda vive en Cuba, y Cuba es parte, es como siempre digo, es un tatuaje que llevas dentro, que no, eso no puede variar, ¿no? Aunque ya trabajo mucho también en México, porque me parece muy importante también incluso lo que está aconteciendo hoy acá, ¿no? Pero bueno, la estructura de lo que les quiero presentar es un poco primero cómo yo concibo también el derecho. Ahí coinciden muchas cosas que plantea Beatriz, en algunas voy a diferir un poquillo. Y después, en cómo se fue dando estas nociones de Estado y Derecho en Cuba, voy a dar primero una noción general, en un proceso que es muy largo, ya son 64 años, y entonces se vuelve muy larga la exposición sobre qué pasó en cada proceso, cada periodo, etapas. Hay momentos eh, con consensos muy claros de etapas de Cuba, pero depende desde dónde lo analices. Pero hay bastante consenso en materia de política, Estado, derecho, economía, de una serie de etapas muy marcadas en la Revolución Cubana, ¿no? Y después me gustaría hacerles un decursar histórico de esas propias etapas y ese mismo diálogo de conclusión de lo que hablamos del Estado de Derecho, cómo se ha ido formando, tratando de abarcar sobre todo, de abarcar los periodos, pero dejando la actualidad un poquito para que dialoguemos un poco más en conjunto, ¿no? La actualidad tiene muchos cambios, pero a la vez muchas aristas por donde abordarla, entonces las voy a enunciar nada más en lo de la actualidad para que podamos dialogar más en conjunto. Bueno, comentando sobre el tema de Estado y Derecho en Cuba como tal, o Estado y Derecho más bien, yo coincido con Beatriz como ella lo planteó en la primera exposición, ¿no? Que evidentemente el Estado tanto como el derecho se fundan en relaciones sociales. Incluso es mi formación académica esa, ¿no? Nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, donde estudié Derecho, estudiábamos todo el tiempo así, ¿no? Que el derecho y el Estado se fundan en relaciones sociales, es un proceso relacional, es un proceso histórico.
no es un proceso que va cambiando históricamente, constantemente y lleno de contradicciones, dialéctico, donde las contradicciones se dan en los diferentes campos, si usamos un poco las categorías de Bourdieu, de los campos económicos, políticos, ideológicos, culturales, donde hay un tema importantísimo que es algo que nos separamos mucho del normativismo, del positivismo y todas estas teorías analíticas del derecho, que lo que les interesa es el lenguaje normativo de las normas, del derecho, sino que está impregnado de valores. Hay un proceso histórico, un proceso cambiante, un proceso dialéctico. El derecho es un fenómeno no solo normativo, sino sociopolítico, y está impregnado también de valores y es un campo en disputa en ese sentido, ¿no? Las contradicciones siempre llevan a un campo en disputa. Y aquí a mí me interesa un poco remarcar algo que yo siempre planteo, que es que sí se da un proceso de lucha de clases, lo que hay que siempre atravesar esa lucha de clases no solo con un condicionamiento económico, como decía Beatriz, en última instancia, sí, un condicionamiento económico atravesado por el racismo y el patriarcalismo, que es en esencia la idea del capitalismo. Entonces, ¿dónde está el derecho? Pues el derecho es un fenómeno más del proceso de desarrollo, de los desarrollos de las sociedades, y más en el sistema capitalista se va dando siempre con estas características, al igual que el Estado. Y el Estado también como una relación social, y coincido, me gustó mucho, Beatriz, como exponías también este Estado como mediación institucional de los actores dominantes, donde a mí lo que no coincido es que justamente yo creo que los sistemas normativos y jurídicos también se producen en otros espacios, no solamente en el Estado. Cuando decías que es una doble cara a una misma moneda, yo creo que sí, el Estado siempre lleva derecho, no más que también creo que hay otros sistemas normativos, y es uno de los debates que tenemos muy fuerte en América Latina, sobre todo en México, con sistemas normativos de grupos indígenas y sistemas normativos transnacionales. Ahora mismo yo tuve una experiencia vinculada a temas económicos y financieros acá en México de trabajo, y los sistemas normativos internacionales inciden de manera muy interesante, y atraviesan al Estado. El Estado no los funda, no los adquiere, sino los atraviesa, porque está fundado en el sistema mundo capitalista, ¿no? Y en este sentido, son cosas que podemos conversar después, y es un contexto en el cual Cuba ha intentado, por ejemplo, hablando ya, retomando la categoría de sistema mundo capitalista, ha intentado hasta cierto punto generar unas nuevas relaciones sociales, pero siempre inserta en el sistema mundo capitalista y con la gran espada de Damocles de la relación geopolítica con Estados Unidos. De eso quiero hablar con más detalle más adelante. En este sentido, teniendo en cuenta estas nociones de Estado y de derecho desde el punto de vista del marxismo, porque no concibo el derecho y el Estado tampoco de otra manera que no sea como una relación social contradictoria, de poder, de disputa, históricas, creo que es importante pensar cómo ha funcionado esto en los 64 años de la Revolución Cubana. Yo primero les voy a dar una conclusión y después los voy a desbrozar un poco más históricamente, ¿no? La Revolución Cubana ha tenido primero como un gran problema, o más bien hándicap en su funcionamiento, que ha condicionado todo su decursar, la relación geopolítica de dominación dentro de ese sistema mundo capitalista con Estados Unidos específicamente. Desde el año 62 está instaurado el bloqueo económico y comercial contra Cuba. Es de los bloqueos más, digo de los bloqueos porque habría que ver qué pasa en el Medio Oriente, los temas ahí también, las contradicciones con otros grupos como el pueblo palestino, etcétera, el pueblo saharaui, pueblos que no son reconocidos como estados hoy, pero Cuba es del bloqueo más antiguo que existe, de los que más antiguo existe en el sistema mundo capitalista. Y la afectación es una afectación constante, es terrible, la verdad. Y se ha movido también históricamente el bloqueo en Cuba, depende de cada época, periodo histórico, igual que se ha movido la noción de Estado, la noción de derecho, el funcionamiento de lo social, de la transformación de lo social, de la praxis, pero siempre está ese handicap ahí, siempre ha estado, es fuerte,
es duro, que a la vez ha generado su antagónico, ¿no? El antagónico de la resistencia, el antagónico, es uno de los elementos, el antagónico del antiimperialismo, que no es una cosa que comienza con la Revolución Cubana, sino es un valor que viene fomentado en Cuba desde el siglo XIX, sobre todo, con las propias, todo lo que se debatió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, entre políticas independentistas, anexionistas, autonomistas frente a Estados Unidos, dentro del marco de la colonia. Recuerden que Cuba es la última que se independiza de América Latina, de los países de América Latina y el Caribe. Y entonces, sencillamente, estos valores antiimperialistas, que son valores que son interesantes, importantes y que están muy ubicados dentro de esta relación geopolítica. Y la afectación económica, bueno, pues es una afectación económica que incide en lo social y que incide en la política, ha estado latente durante los 64 años. En momentos más atenuada por las relaciones con el socialismo real, y en momentos muy, muy acrecentadas y con mucho daño, como es en la actualidad. Por ejemplo, por las medidas tomadas por el gobierno de Trump, donde se habían atenuado, habían restablecido las relaciones con Obama, desde el 14, después fue la Cuba, etcétera, etcétera, 2014 me refiero. Y realmente esto dio al traste con otro gobierno. Entonces, Cuba siempre ha estado un poco, no supeditada, sino condicionada en su funcionamiento en este sentido. Y uno también de los debates más fuertes de la hegemonía cubana es hasta qué punto tenemos que hacer nuestras estructuras y nuestras formas y relaciones sociales propias sin tener en cuenta Estados Unidos, ¿no? Aunque eso te afecta de todas maneras en la economía internacional, el comercio internacional, etc. Pero sí quería darle un espacio a esto importante porque no es menor el asunto. Incluso, aunque hoy en el discurso hegemónico, usando el concepto hegemónico gramsciano de la creación, todo el proceso de los consensos que se van generando a partir de ideología, cultura y más allá sustentado por un proceso socioeconómico, que es un consenso hoy hegemónico del tema del bloqueo mermado dentro del sistema cubano. Hoy está mermado en la población cubana la hegemonía o el consenso sobre que el bloqueo es uno de los elementos fundamentales. El discurso está muy gastado y la afectación se ve como, sí, nos afecta, pero más los errores que tenemos internos, ¿no? Incluso así, aunque eso se plantea así, aunque mucha gente lo considera así, las afectaciones son innumerables en materia de incluso de medicina, de obtención de materias primas, de poder obtener productos fuera de Cuba, incluso cerca de Cuba, como es el mismo mercado estadounidense. Eso no quiere decir que no haya habido exenciones en el bloqueo, y eso también lo quiero decir porque regularmente es uno de los argumentos de la derecha fuera de Cuba, cuando hablo de la derecha, de una derecha cubana, fuera de Cuba, de proyectar siempre que el bloqueo, que no hay tal bloqueo porque incluso Cuba comercia con Estados Unidos. Sí, Cuba tiene exenciones del bloqueo para poder adquirir alimentos, por ejemplo, en el estado de Illinois, el pollo que se come en Cuba diariamente, casi todo viene de allí, venía también mucho de Brasil, pero con Bolsonaro también se le quitaron esas relaciones y volvieron ahora con Lula. E incluso recuerdo una vez en los 90 cómo Fidel explicaba en una mesa redonda específicamente por qué era necesario, importante, o por qué más bien era necesario comprar este pollo, porque realmente era mucho más barato que producirlo y en la producción nos llevaba tiempo y debíamos destinar los recursos en otras cosas en el país y mejor comprar el pollo que se consumía en Estados Unidos. Pero ¿cómo se compra? De manera directa, en cash, ¿no? No se compra con créditos, no se compra, tienes que pagar el barco de pollo. Una cosa así pedestre se las voy a poner, pero el ejemplo es así. Tienes que pagar el barco de pollo en cash antes que salga del puerto estadounidense, antes que llegue mucho menos al puerto cubano y evidentemente Cuba no se mueve en los cánones del comercio internacional que se mueven todos los países, que por un lado puede ser favorable, no hay relaciones con
el sistema financiero internacional, el cual yo alegaría y preferiría que no las hubiera. No sé quiénes son todos, cómo se piensa esto en todos los sistemas cubanos, aunque sí tienen relaciones con países donde sí hay créditos, ¿no? China, Rusia, etcétera, hay muchos créditos y se mueve mucho el sistema financiero. Eso en general quería anotar este punto. Bueno, pero ¿cómo se ha comportado el tema del Estado y del derecho cubano? En mi criterio, el Estado cubano, desde el triunfo de la Revolución, tiene una dialéctica muy interesante. Vamos a decir que más que una dialéctica, a veces se contradice y a veces complementaria, porque no siempre hay una contradicción acá. De un Estado fuerte, un estadocentrismo fuerte desde el inicio del proceso revolucionario, que se caracterizó por un liderazgo carismático, evidentemente, y de mucha legitimidad, desde el triunfo de la revolución, con el caso no solo de Fidel, es Fidel, pero con todo el movimiento 26 de julio, con todas las fuerzas que estaban alrededor del movimiento 26 de julio, que fueron los que llevaron a cabo el proceso de triunfo revolucionario, con ese estadocentrismo con una vinculación muy fuerte con la participación popular. ¿De quiénes? De todos los sectores populares de la isla, pero esta característica siempre ha estado en los 64 años atenuada en un momento determinado donde el estadocentrismo puede haber subido mucho sus niveles y la participación volverse una inercia, etcétera, o en momentos donde la participación ha sido muy fuerte y ha condicionado incluso ese propio funcionamiento estadocéntrico del Estado cubano. Es muy interesante, yo siempre planteo y tengo artículos donde analizo esto de Estado de Derecho, cómo va funcionando en el sistema cubano, y pues es muy interesante cómo siempre hay un proceso de reformulación de estas políticas estadocéntricas y de participación, y a la vez vuelve de nuevo condicionado por contextos geopolíticos y las relaciones con Estados Unidos a volver de nuevo a centrar políticas económicas, sociales, muy fuertes en el Estado y después volver a generar procesos participativos. Siempre ha funcionado así. No ha sido para nada, es lineal, porque además ninguna sociedad es lineal, pero tampoco es completamente pensar que todo el tiempo ha sido estadocéntrica y con atenuantes de participación popular. No, yo le doy un peso similar a los dos funcionamientos. ¿Cuál es por qué siempre decimos hay un estadocentrismo? Yo creo que sí ha habido mucho estadocentrismo y lo sigue habiendo, pero el liderazgo carismático es muy fuerte. Fue muy fuerte con el liderazgo de la Revolución Cubana, con Fidel y toda esa generación histórica, cosa que hoy ya no existe. No existe no porque Fidel solamente ha fallecido, sino no existe incluso como generación histórica, no solamente porque no estén, los que están tampoco fungen ese liderazgo, y hoy es una de las crisis de legitimidad que el sistema tiene con fuerza, porque ha estado acostumbrado a un proceso de 60 años aproximadamente, o un poquito menos, de liderazgos, de fuerza, de convencimiento, de relación de la población con este liderazgo, una relación directa, no mediada, muy directa, de mucho diálogo y también en posiciones verticales. Entonces hay un proceso de cambios en la hegemonía en estos momentos bastante fuerte. Y con respecto al derecho, el derecho ha sido un instrumento en esta mediación siempre. En estas mediaciones institucionales el derecho se ha movido constantemente dentro de estos mismos procesos eh, de estadocéntricos y de participación popular. Siempre ha sido una mediación que ha estado en el centro, pero nunca ha sido el más determinante, ni el más relevante, para nada. Si uno analiza los 64 años del proceso de la Revolución Cubana, miras que el derecho casi siempre llega bastante después de todos los cambios económicos, políticos y sociales, bastante después. No ha sido el eje fundamental. Eso no quiere decir que no dialoguemos desde lo jurídico muchísimo y se haya dialogado y que no se haya usado muchísimo el derecho en los procesos de transformación social del proceso revolucionario cubano, y que no han sido importantes. En el momento en que irrumpe en la escena, vamos a decir, política, económica y social, el derecho es todo un proceso de mucha participación y de mucho movimiento, de
de nociones de la hegemonía. Ha sido muy interesante esto. Pero no ha sido este ámbito institucional como el que todo el mundo llama como primera opción a la hora de dialogar cambios, o de pensar cambios, o del liderazgo, llamar a la población a que hay que cambiar cosas porque están pasando tales cosas. No, el derecho siempre llega mucho después. Claro, el sector jurídico, académico, siempre ha estado ahí tratando, empujando de que se hagan los cambios, pero la verdad ahí ha primado la voluntad política, ¿no? La voluntad política es decir, cambiamos la Constitución bastante después que se hayan hecho, que hayan necesitado los cambios. Y ese ha sido el comportamiento en estos 64 años, se lo digo así, lo estoy enunciando de manera general todo, porque ahora voy a hacer un esbozo rápido, histórico, para que se vean los ejemplos, pero realmente es interesante porque a veces lo que vemos en sociedades capitalistas, por ejemplo, como la mexicana, donde sí ha habido procesos sociales previos, etcétera, pero el derecho lo han usado mucho instrumentalmente las clases políticas. Por ejemplo, el neoliberalismo en México se caracterizó más que por generar toda una serie de relaciones económicas y, en este sentido, sociales previas, y después ir cambiando lo jurídico, no. Hicieron todo un proceso de cambios jurídicos desde la Constitución y todas las leyes, aunque las leyes las fueron cambiando sucesivamente durante 15 años, para ir generando todas las condiciones de ruptura de las relaciones socioeconómicas derivadas de la Revolución Mexicana, ¿no? Es muy interesante que realmente la relación socioeconómica de México en los años 80 era una relación muy vinculada todavía al Estado Social de Derecho, aunque hay momentos económicos donde hay ruptura, ¿no? Hubo una evaluación en el año 82, etcétera. Estoy hablando de México ahora un momentito, pero usaron mucho todo el cambio jurídico constitucional para hacer la ruptura. Y en el caso cubano no es así. En el caso cubano todo el tiempo los procesos de ruptura sociopolíticos han sido fácticos, transformación revolucionaria, acción de transformación social y política y económica, y después ha venido el cambio jurídico. Eso es algo que es característico de la sociedad cubana y que no siempre en todas las sociedades tiene que ser así. Bueno, hasta ahí el punto. Rápidamente ahora, llevo como 20 minutos, ¿verdad? Para saber. ¿Sí? Vas bien con el tiempo, así que Vale. tranquilo. Eh, eh, rápidamente ahora lo que quisiera es esbozar esto que acabo de denunciar de manera general, esta relación Estado, derecho, el comportamiento del proceso revolucionario cubano, cómo ha sido históricamente. El otro día Carlos hablaba de los 60 en Cuba. Es interesante, ¿no? Porque de los años 60 en Cuba como el momento, el inicio de la Revolución Cubana, como el momento más cumbre del proceso revolucionario. Eh, claro, y en eso coincidimos todos, ¿no? Un poco hay quien coincide que es hasta el año 71, desde el 59 al 71 del siglo pasado. Otros coinciden hasta el 68, después de la muerte del Che y un proceso que se llamó la ofensiva revolucionaria. Pero bueno, relativamente es como esa década del 60, puede ser más corta, más larga, en la cual evidentemente hay un proceso de ruptura social y económica impresionante. Esa es como la primera etapa en la cual yo a Beatriz le hice una entrevista, porque no solo con el fin de Cuba, sino también del pensamiento jurídico crítico, y me decía una cosa que me gustaba mucho, me decía, cuando yo fui a Cuba en esos años, que fue una vez, hizo todo un viaje, decía, lo que más me gustó fue la alegría, ¿no? La alegría, la emoción, todo era una pasión por el cambio y una emoción, una alegría por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eso es en los 60. Los 60 es el cambio, la ruptura, la pasión. Ella vio la alegría, también hubo muchos procesos complejos. Si uno ve los procesos jurídicos de esos años, hay procesos bastante complejos, pero es parte de ese proceso, de esa ebullición del proceso revolucionario de transformación social, económica y política,
en la cual el derecho tuvo un papel. El derecho tuvo un papel en Cuba, no es que dejara de funcionar el derecho, sino más, sí usaron muchísimos recursos jurídicos de proclamas, decretos, etcétera, etcétera, para empezar a contener el sistema, a cambiarlo y a ver cómo iban transformando la realidad social. Y además tuvo papel en otros aspectos, los tribunales revolucionarios que tuvieron que ver con el enjuiciamiento de personas que habían tenido participación en la dictadura de Batista, los procesos de declaración de La Habana, de las declaraciones de La Habana, las leyes de nacionalización, las leyes de reforma agraria, que son dos, todas las leyes de nacionalización que tienen que ver con los recursos y los medios fundamentales de producción. Estamos hablando de la industria eléctrica, el tema del azúcar, pero también bienes sociales, como el tema de la telefonía, el tema de la vivienda, como que eran sectores todos vinculados a empresas de Estados Unidos y que fueron nacionalizándose. Y ahí, bueno, es donde empiezan todos los procesos también de contradicciones con Estados Unidos, aunque Estados Unidos desde un inicio puso sobre la palestra el tema de intentar ver qué era ese proceso revolucionario, qué tendencia política tenían y frenarlo desde el inicio, desde el inicio. Hay estudios, hay un libro muy bueno que si quieren también les puedo pasar todos estos libros digitales, se lo pueden pasar a los compañeros y compañeras de Carlos Azugaray, hoy es una persona ya bastante mayor, pero tiene un texto muy, muy bonito, un libro que acabo de leer sobre esos procesos de los 60 con mucho detalle, porque él ya estaba en el sistema de embajadores en Cuba. Y con mucho detalle de todas las reuniones que hubo en los 60, impresionante, de cómo se fue dando la relación Cuba-Estados Unidos y las reacciones desde dentro de Estados Unidos, etc. Para trabajar por lo menos esta cosa histórica y geopolítica es muy interesante. Y hay muchos macros, ¿no? Muchos libros de estudiosos cubanos, un tema constante en la ciencia social cubana y política, en la relación Cuba-Estados Unidos. Entonces, yo tengo muchos digitales en los que les interese, con mucho gusto se lo socializo. Entonces, les decía, tribunales revolucionarios, las declaraciones de La Habana, que fue un proceso de participación popular, pero que constituyó una declaración que se hizo de derecho, las leyes de nacionalización, las leyes de reforma agraria, seguía funcionando evidentemente la Sala de Garantías Constitucionales, que esto es algo muy interesante, que funcionó hasta los 70, que las personas no saben que esto funcionaba, tenía todo un funcionamiento, todo el sistema de justicia, no más que habían parado todos los que tuvieran que ver, a todos los funcionarios que tuvieron que ver con la dictadura. Y justamente también el tema del bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba, que provocó también medidas jurídicas, al igual que otro tipo de medidas que se tomaron a finales de los 60, como la famosa ofensiva revolucionaria que ya mencioné, que tiene que ver con la nacionalización hasta de las pequeñas y medianas empresas, de todo tipo de negocios. Cosas que hoy se valoran como un error, ¿no? Porque hoy mismo en la historia de la Revolución Cubana hemos tenido que volver también a todo ese tipo de mercado, un pequeño mercado en el cual, porque el Estado no se puede ocupar de todas las relaciones sociales, ¿no? Cuando uno analiza esa etapa desde el punto de vista jurídico, lo que uno ve, sinceramente, son dos cosas. Uno es, primero, desde el punto de vista de las doctrinas del marxismo, en Cuba se conocían las doctrinas del marxismo, se conocían, a Carlos le tocó hablar de Stuka y Pachucanis, específicamente como esos dos grandes juristas del inicio de la Revolución de Octubre, o el inicio del proceso del sistema que después fue la Unión Soviética, y no es que no se conocieran en Cuba. Yo tenía la noción hace unos años de que, como yo nunca supe de ellos hasta que llegué a México y había estudiado Derecho, yo dije, bueno, pues aquí nunca llegó esa bibliografía. No es así. Se conocía por algunos juristas de la época que tenían una gran cultura, como Antonio Sánchez Bustamante y Montoro, uno de los filósofos del derecho cubano previo a la revolución, de los que más había producido y nunca se fue de Cuba, porque también recuerden que en Cuba siempre había un proceso migratorio por épocas importante, y allí fue uno de los procesos migratorios más grandes cuando triunfa la revolución, de toda la clase, vamos a decir, medias, clases intelectuales y todo el sector profesional se fue del país, y más todas las personas asociadas a la dictadura. Entonces,
este fue uno de los que sí quedaron como profesores en Derecho en la Universidad de La Habana. Viene de una familia muy reconocida a nivel incluso internacional, los Sánchez de Bustamante y Montoro, que tenían que ver con el derecho internacional. No sé si por allá por Argentina conocen algo de esto, pero fue uno de los grandes directores de los anuarios internacionales de estos de derecho internacional de América Latina. Incidieron en políticas de derecho internacional. Y esta persona, si usted, hay una revista que se llama de la revista de jurisprudencia de Cuba, que es una revista que solo funcionó 2 años, donde ya hay un debate muy fuerte sobre marxismo, Estado y Derecho entre el año 62 y el año 63. En esa revista están escribiendo todos los, no solo intelectuales y profesores, sino también los que eran actores judiciales, muchos eran magistrados del Tribunal Supremo, etcétera, escriben y debaten sobre el marxismo, Estado y Derecho en Cuba. Es muy interesante, es muy interesante. Y lo que tú ves es que sí conocen todas las doctrinas, conocen a Stucky y Pachucani, sobre todo a Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro. Los demás tienen que haber conocido la doctrina, lo que a lo mejor no les gustó y no les interesó. ¿Por qué no les interesó? Porque Cuba enseguida, el chip fue qué tipo de derecho socialista vamos a construir. Y la revolución es la principal fuente de derecho. Ese fue el chip y el momento de transformación. Dijeron, nosotros no vamos a discutir si un sistema capitalista, no les interesó esa discusión. No vamos a discutir si un sistema capitalista de relaciones económicas va a seguir latente y no vamos a poder construir otro derecho, sino sí vamos a poder construir otro derecho. Y lo vamos a hacer y tienen mucha más influencia. Entonces lo que se llama esta doctrina estalinista, que es de Andrei Vyshinsky, después de los años 30, pero sobre todo empieza a tener mucha influencia de todo un cuerpo doctrinal que yo tengo escrito sobre esto, y es el que más incidió en Cuba, que es el que yo le llamo la tradición post-estalinista, el marxismo jurídico post-estalinista soviético, que es todo un cuerpo doctrinal que abreva de Stucky y Pachucanes, de toda la doctrina del voluntarismo político de Vyshinsky, y que construye todo un corpus teórico doctrinal que puede tener cosas muy valiosas y cosas que no son nada valiosas, que fue toda una construcción de la Editorial Progreso de Moscú y la Academia de Ciencias de la URSS desde los 60 hasta los 90, justamente, 50 y pico hasta los 90. Y ahí hay autores muy interesantes, como hay autores que no son nada interesantes, que son ortodoxos, que fetichizan el derecho, que lo vuelven un voluntarismo político de inercia. Beatriz tiene ahí experiencias incluso de conocimiento de estas cuestiones, pero también hay una serie de categorías que se fueron construyendo institucionalmente dentro del derecho civil, dentro del derecho familiar, dentro del derecho comercial, de la cuestión del derecho de propiedad limitado, la limitación del derecho de propiedad privada y sobre todo la constitución de una institución como la propiedad personal. Son instituciones que la propiedad personal es una institución muy interesante, muy importante, que hoy mantiene la Constitución cubana, que es justamente los bienes para los cuales tú tienes para tu vida cotidiana y que son necesarios para la vida y que son propiedad y que realmente no son fruto de la explotación de trabajo alguno, sino son fruto de tu trabajo propio. Y no estás explotando a nadie para obtenerlos. Y ahí entran los bienes sociales como la vivienda, un auto, el vestido, tu alimentación, aunque eso no quiere decir que los otros derechos también estén claros, ¿no? Y este es uno de los... Y esta propiedad personal siempre se puso como límite de que no puede enajenarse, no puede alienarse, porque es indispensable para la vida. Y que sea indispensable para la vida también implica que otro tipo de propiedades tienen que estar limitadas y nunca tener incidencia en este tipo de propiedad. Ese es para mí, uno de los grandes aportes de la teoría marxista del Estado del Derecho, junto con como otros, como todas las teorías de mandato imperativo, que bueno, pueden funcionar o no, pero toda la teoría del mandato imperativo implica que hay una mezcla entre la representación política, estoy hablando ahora del sistema electoral, elecciones, instituciones estatales, y la participación popular. Es decir, no pueden. Y en esto la Constitución cubana del 76 reflejó algo de esto,
con limitaciones porque venía de un modelo de la Unión Soviética que no era tan claro en ese sentido, pero después la del 92 lo acentuó y en la actualidad hay una mezcla bastante complicada, pero sí estar en la teoría. Cuando tú estudias Estado de Derecho en Cuba, está en la teoría y se trata de llevar a las legislaciones de que no puede haber una representación única exclusivamente como la que Beatriz mencionaba en su primera sesión de solamente selección formal en materia electoral y ya te olvidas de la política. No, sino que tiene que haber un proceso de interacción más complejo en el cual haya revocación de mandatos, haya rendición de cuentas de esos representantes y tú puedas controlarlo popularmente. Y eso es un mandato imperativo, no es un mandato representativo. Es, bueno, tú vas a hacer lo que nosotros como comunidad política también decidimos. Al representante me refiero. Eso lleva a otras reflexiones más profundas académicamente, pero ahora no me da tiempo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que en la primera etapa de la Revolución Cubana, para cerrar esa etapa rápidamente, es un proceso de efervescencia revolucionaria tremenda, es un proceso de muchos cambios sociales. El derecho se usó en muchos aspectos y coyunturas que fue necesario para la transformación social y, y sí se conocían las doctrinas marxistas del Estado del Derecho del socialismo real. No más que la que más influencia tiene es todo esto que acabo de explicar, que fue la que se fue construyendo a partir de los años 60, que tiene una mixtura de todo lo anterior, de Stuka, de Pachucanes, hasta cierto punto, porque también los debates de ellos teóricos tuvieron un momento histórico, y después también del voluntarismo político de toda la etapa stalinista de Vyshinki, y también un proceso de creatividad nuevo. En un proceso también de un periodo socialista mucho más desarrollado, vamos a decir, como un periodo de tiempo muy diferente después de la Segunda Guerra Mundial y después de la muerte de Stalin. Y en ese sentido yo sí se conoció, pero lo que más influyó en Cuba fue esta última etapa. Y fueron los que llegaron a Cuba, y llegaron a Cuba a debatir con los cubanos el Estado del Derecho socialista. Por ejemplo, los discursos del presidente del Tribunal Supremo de Cuba, de apertura del Tribunal Supremo en los años 60, son discursos muy interesantes, donde él mezcla la doctrina liberal con esta doctrina marxista que estaban aprendiendo nueva, con el marxismo clásico, porque no es solo la doctrina del Estado del Derecho que se venía construyendo, sino también leen al marxismo clásico, a Marx, a Engels, a Marx, a Engels y a Lenin, hasta ahí. Son las citas. Y por otro lado, valores nacionalistas, ¿no? Como el pensamiento martiano, José Martí, etcétera, etcétera. Es muy, cómo va mezclando todo esto en cada año y cómo van cambiando y cómo van dirigiendo los discursos, y eso te da la medida de lo que estaban leyendo los juristas cubanos en los años 60. Después, la segunda etapa es una etapa que es harto conocida, que es la etapa que tiene que ver con el proceso de institucionalización del país. Cuba aprueba su constitución. El otro día ustedes preguntaban por la constitución o comentaron algo de la constitución del 76, que es la constitución ya socialista cubana, que es un proceso que no empieza en ese año, empieza en los años 70. Hay un proceso de debate y de diálogo y empieza a anunciar, por ejemplo, los discursos de liderazgo cubano, de Fidel, sobre todo de Raúl también, de que que ya teníamos que consolidar o institucionalizar el proceso revolucionario. Ahí hay un proceso de influencias del socialismo real muy fuerte, muy fuerte. Y esto de que es calco y copia es relativo. Hay mucha copia del sistema institucional soviético, pero también hay muchas cosas que se debatieron internamente de cuál era la situación del país, ¿no? Y bueno, al final tú lees la Constitución del 76 y ves mucha copia de las instituciones estas del socialismo real, pero hay otros aspectos que se debatieron mucho y que fueron diferentes, como el Código de Familia, por ejemplo. Aunque bueno, si uno abunda bien en el socialismo real, hay un Código de Familia alemán que es muy interesante, que tiene que ver con la elaboración de la fiscal alemana Hilda Benjamin, que es la cuñada de Walter Benjamin, y que tiene mucho que ver con la igualdad del hombre y la mujer, etc. Hay muchos elementos ahí de varios aspectos de los países socialistas que se fueron debatiendo en materia por ejemplo, de familia. Y en Cuba, por ejemplo, el Código de la Familia fue un código que se debatió muchísimo, como también se debatió la Constitución misma que se aprobó en el año 76. Hubo debate, hubo diálogo, hubo procesos participativos,
y se empezó a institucionalizar todo el proceso de las estructuras del país. Hay que decir que hay mucha copia, pero también hay elementos también peculiares de creación propia, de decir, bueno, es que nosotros esto no lo vamos a usar porque sencillamente no tiene nada que ver con Cuba. Como también hay mucha influencia porque además era la experiencia. Lo decían así, si ustedes leen los discursos, etcétera, decían, bueno, la experiencia que tenemos es esta, la del socialismo real, y nosotros no vamos a inventar nada nuevo. Esto no quiere decir que eso que generó toda una estructura del sistema jurídico cubano, de ramas del derecho, etcétera, que evidentemente incidieron en la formación del derecho en las facultades de Derecho de la Universidad de La Habana, con toda una estructura de aprendizaje donde, y les voy a concluir un poquito con esto, es donde la primera parte del aprendizaje, que es la parte teórica, histórica, metodológica, tenía incluso filosofía marxista. Digo tenía porque no sé hoy cómo están los planes de estudio, pero tenía filosofía marxista, tenía, aunque enseñaba por manuales, pero también había manuales de teoría del Estado del Derecho elaborados por los propios cubanos, ya no eran los manuales soviéticos. Tenía economía política, 12 semestres de economía política, estoy hablando de la carrera de Derecho, y todo un corpus teórico histórico del Estado del Derecho con toda una concepción de un proceso historicista, dialéctico, de contradicciones, de luchas en la historia de la humanidad. A veces un poco lineal, podemos criticar algunas cuestiones lineales que se dieron en un inicio, pero esto se fue transformando. Y un ejemplo clásico son los libros de Julio Fernández Hulté, ese libro clásico que es 7 milenios del Estado del Derecho, que cuando tú lo lees, la primera versión es una versión un poco lineal y que tiene una segunda versión ya en los años, finales de los años 80, donde él transforma, en los 90, transforma el libro y le va dando un contenido no solo de estructural, sino también de hegemonías, de ideología. Y tiene un libro precioso de historia de las ideas políticas y jurídicas que construye la hegemonía y es muy interesante, no es solamente una copia de lo que venía de la Unión Soviética. Entonces, si uno ve las doctrinas, si uno ve lo que se enseña en la Facultad de Derecho, esa primera parte, en mi criterio, es muy aportadora con un derecho romano que primaba la cosa pública, no primaba la enseñanza del derecho privado, sino lo público, que es lo que prima en las enseñanzas de la Facultad de Derecho, es el derecho romano de la noción de lo privado, no, primaba lo público. Y después sí se convertía en una carrera de derecho positivo horrible, ¿no? Derecho civil, derecho penal, muy, muy, muy positivista. Esas eran de esas grandes contradicciones. Y bueno, volviendo, esta es la segunda etapa, la tercera sería la caída del campo socialista en los años 90. Esa etapa tiene muchos momentos, no los puedo desglosar porque ya quiero ir cerrando para también dar pie a que hablemos un poco más de la actualidad. Pero en los años 90 hay un proceso también de cambios nuevamente en Cuba, a partir de la caída del campo socialista, una nueva realidad, y desde el año 86 ya se venía previendo estos cambios. Hay un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, así se le llamó, es un llamado que hace Fidel nuevamente, el liderazgo, en un discurso diciendo, la Unión Soviética se puede caer, en el año 1986, está clarísimo el discurso así, y todo el mundo se quedó así como diciendo, ¿qué está viendo él que no ven los demás, o qué sabe él? Y efectivamente, en el año 89-90 sabemos todo lo que pasó. La Constitución cubana se reforma en el año 92. Fue una constitución que se discutió a nivel parlamentario, no a nivel de referéndum. Pero sí hubo un proceso de diálogo político fuerte, de participación, porque los cambios que venían, en los 90 hubo mucho diálogo político por la crisis económica en la cual se sumergió Cuba. Y hubo mucho diálogo de por dónde íbamos, hacia dónde íbamos, qué podíamos cambiar, hacia dónde. Y es donde empiezan las aperturas a los mercados privados, las aperturas a la centralización de la economía, de algunos aspectos de la economía, no de todo. Eh, eh, hay también cambios políticos, por ejemplo, se radicaliza la participación electoral, se empiezan a elegir directamente todas las instancias, desde el municipio, provincia y nación directamente, todos los representantes, que no se elegían directamente, se elegían directamente solo los municipales, eso sí es una copia soviética, y provincia y nación no se elegían directamente, ya se eligen todos directamente, excepto, a ver, no estoy hablando de la presidencia ni nada, sino los diputados.
delegados municipales, delegados provinciales, diputados nacionales. Eso es un cambio político interesante porque generó toda una estructura de cambio del sistema electoral, de una estructura también del poder popular, se generan nuevas estructuras del poder popular, después del municipio viene una cosa que se llama Consejo Popular y después la provincia, y eso generó otro tipo de organización del poder popular. Y la verdad fue la época en que yo estudiaba y les puedo decir que fue una época intensísima, interesantísima. Sí está el periodo especial, sí había crisis económica, no había nada para nadie, no era para unos ni para otros, no había nada para nadie. Fue muy intenso, pero a la vez fue un proceso de grandes hegemonías, de lo cual he hablado poco. La hegemonía al principio de la Revolución Cubana era plena, era impresionante, el nivel de hegemonía, de legitimidad del proceso. En los años 70, 80 hubo como una inercia a esas hegemonías, propia de esa institucionalización. Es como si la institucionalización calmara el proceso también revolucionario y generara una cierta fetichización de lo ideológico, lo cual hay muchos elementos para decir que eso fue así. Y después los 90 generó como un proceso de nuevo de efervescencia dentro de una gran crisis económica, que a la vez la hegemonía tuvo una reactivación. El proceso hegemónico de consensos estoy hablando, usando los términos gramscianos, de reactivación, de identificación con la Revolución Cubana, de nuevos valores, de valores nacionalistas. Y, por ejemplo, una de las cosas que se hicieron de cambios políticos fue quitar trabas como los sectores religiosos no puedan participar en la política. No me refiero a la iglesia, me refiero a que si tú eras religioso, si tenías una creencia religiosa específica, no podías ser miembro del Parlamento, no podías ser miembro del Partido Comunista. Esto se quitó explícitamente, no fue implícito, no, explícitamente se hicieron congresos del partido, se dijo que la idea era la unidad de las fuerzas revolucionarias cubanas, sea religioso o no sea religioso, tuvieras el credo que tuvieras. Todo eso fueron cambios muy importantes en los años 90 que generaron mucha más, una fuerza de legitimidad que ya a partir de los 2000, a partir de la revolución bolivariana, de nuevo de una Cuba reformulada económicamente, que empezaba a visorarse temas de desigualdad, otros problemas sociales por el mercado extranjero, etcétera, el mercado privado, generó también un diálogo con América Latina diferente, que siempre lo ha tenido Cuba, pero que también no siempre los países latinoamericanos respondieron a ese diálogo, empiezan a responder más a toda esta vinculación y evidentemente con los procesos de los llamados gobiernos progresistas de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, este proceso que hubo hacia los años 2000, etc. Y bueno, ¿dónde está Cuba hoy? Pues Cuba en los últimos 20 años lo que ha hecho es un proceso de profundización de todos esos cambios que empezaron en los años 90. ¿Qué tipo de cambios? Económicos sobre todo. Políticos ya no ha habido muchos, sino económicos. Económicos con mucha fuerza que hoy están reflejados ¿dónde? Y con esto voy a cerrar en la nueva constitución que se acaba de aprobar en el año 2019. Esa constitución tuvo un fuerte marco de debates nuevamente. Desde 2018 estuvimos, no un año, fueron 6 meses realmente, de un proceso, se presentó el anteproyecto, se debatió en el Parlamento. Cuando hablo del Parlamento es la Asamblea Nacional Popular. Se llevó a la población, se hizo una consulta popular, se debatió muchísimo, participaron, hubo 9 millones de personas que participaban, pero no son las 9 millones. Ustedes dirán, los niños participaron, somos 11 millones, ¿no? No, participaba la gente en muchos lugares, ¿no? En tu centro laboral, en tu centro de estudios, en tu barrio. Fue una consulta popular que tuvo problemas en el sentido de que no estuvo del todo establecida. Y entonces lo que se hizo fue una consulta popular, bueno, va a ser así la estructura, todo el mundo dice sus opiniones y después una comisión parlamentaria las recoge y va a ver con qué se queda y con qué no. Y ahí es donde uno dice, pues no, yo hubiera querido que me hubieras dicho desde un inicio cómo ibas a computar todo ese proceso de consulta. Eso ha sido uno de los problemas de la participación popular en Cuba. Hay momentos de la participación donde es muy clara la participación, donde la gente da un voto, por ejemplo, como las declaraciones de La Habana en los años 60, pero hay otros procesos donde yo he debatido leyes, doy mis criterios, pero no sé si los criterios quedaron asentados o no quedaron asentados, o cómo se computaron esos criterios, cómo la deliberación se dirime. Y se dirime siempre desde arriba, en una comisión parlamentaria, y se dirimió y quedaron quedó lo que ellos
concebían que debía quedar y otras cosas no quedaron. Y no es un tema cuantitativo, no. Había cuantitativamente criterios que no, las personas no estaban de acuerdo y y las dejaron o las quitaron o las dejaron o las removieron. Hay dos ejemplos clásicos. Por ejemplo, está el ejemplo de un artículo que preveía poner el matrimonio igualitario en Cuba, donde hubo mucha discusión y se centró mucho la discusión en este artículo, cuando había otras cosas mucho más complejas, como la economía, etcétera, etcétera. El debate se centró mucho en la consulta popular ahí, y entonces lo que hicieron fue quitarlo. Y dijeron, no, lo vamos a discutir dentro de 2 años. Estamos hablando del 18, 19, cuando se aprobó la Constitución, 2 años después, y lo vamos a poner en el Código de las Familias. Y hicieron una redacción diferente del artículo, que hoy tú lo lees y está implícito el matrimonio igualitario en ese artículo constitucional, aunque ya está aprobado, ¿eh? No hagamos un problema de esto, porque ya está aprobado en el Código de las Familias, que se aprobó el año pasado y que es un código de vanguardia, del cual podemos también debatir. Para mí es de los códigos más avanzados a nivel global desde el punto de vista de las relaciones familiares, que no civiles del todo, ¿no? Sino también familiares, de género, etcétera, etcétera. Muy interesante, muy bueno. Y son cosas que la gente sí estaba de acuerdo, que había una mayoría de 60%, como se aprobó el código ahora en referéndum, de un 60% a un 40% en contra, y no quisieron de ninguna manera, y eso fue una medida política, arriesgar la aprobación de la Constitución, que no solo se consultó, sino que después pasó por un referéndum final y ratificación, por este elemento, y lo quitaron. Entonces, bueno, ahí no es un tema cualitativo en el debate de las consultas. Le he dado muchos datos, no sé si ya tengo a todo el mundo atormentado, pero son temas también de condición de lo político y de lo económico, de lo que tú decides. Por ejemplo, otra cosa que se debatió mucho es que la educación tenía que seguir siendo un derecho universal y gratuito. En Cuba hoy, la Constitución cubana, la educación es un derecho universal y gratuito, pero el posgrado está condicionado a que pueda ser cobrado. Y eso todo el mundo lo rechazó y lo dejaron, ¿entienden? Para que vean, todo el mundo rechazó ese punto y lo dejaron, y dijeron que no, que Cuba debía constitucionalizar el cobro de estudios para personas que el Estado consideraba que no tenía por qué pagarle los estudios. Estoy hablando a nivel posgrado, no a nivel universitario, a nivel posgrado. Y eso se rechazó, se rechazó. En la consulta la gente dijo, no, tiene que ser gratuito. Claro, en Cuba se cobran los posgrados a personas que no son ciudadanos cubanos. Eso también es un hecho. Pero estás abriendo, y abriste el artículo para las personas que también son ciudadanas cubanas. Es decir, que si tú no trabajas para el Estado o trabajas en el sector privado y quieres hacer un posgrado y al Estado no le interesa, lo tienes que pagar. Eso todavía no se ha habilitado del todo, pero ahí está abierto. Estoy poniendo ejemplos para que vean que el tema de la consulta sí está, pero cuál es la calidad o el nivel de vinculación que se hace a través de esa consulta. La Constitución se aprobó con una mayoría alta, como de participación, además intensa, de contradicciones entre discursos de derecha, discursos de la izquierda, discursos del Estado, que en el 2019, y la Constitución tiene una serie de reflejos, es el reflejo de la sociedad cubana hoy, es una mistura compleja de donde todavía está el Estado socialista de derecho y justicia social, así se llama nuestro Estado hoy, se nomina jurídicamente, es un Estado socialista de derecho y justicia social, donde se debatió el término si el comunismo y la sociedad comunista como aspiración utópica debía estar en la Constitución o no. No la querían poner, pero también hubo rechazo y se dejó, está en el preámbulo. Donde se hizo un catálogo de derechos humanos al estilo del derecho internacional de los derechos humanos, muy actualizado como está hoy, pero hay nociones, por ejemplo, de derechos humanos que en mi criterio, hay nociones críticas que nosotros hemos trabajado ya hace 10, 15 años, con una perspectiva incluso marxista, con una perspectiva crítica desde los pueblos, desde los grupos vulnerables, que no están recogidas del todo allí, sino una noción un poco más liberal a veces, donde tenemos una economía mixta,
se prevé una economía mixta, que además es lo que pasa en la práctica, mercado privado, mercado estatal, privado, propiedad privada, estatal y propiedad personal, y propiedades mixtas, etcétera, en inversión extranjera, y que sigue siendo controlado todo por el Estado, el mercado, etcétera, etcétera, por lo menos como aspiración. Y por otro lado, tenemos también mecanismos de garantías nuevos, eso no existía, eso es un tema que también muy discutido en la teoría marxista del Estado del Derecho. Hay como un amparo, es lo que tenemos. Y por último, tenemos toda una estructura estatal que ha sido modificada, en la cual hay muchos principios que no son los mismos principios del marxismo de los años 70, 80, que copiamos. Es una cosa, es una estructura que no se parece a otra. Tenemos un presidente con bastante poder de decisión, con un primer ministro y un consejo de ministros que está subordinado a la presidencia, pero que es todo un gobierno, Estado-gobierno, ¿no? Y por otro lado tenemos todo el Parlamento con su Consejo de Estado, que era donde Fidel era el presidente, etcétera, pero ese Consejo de Estado ya dejó de ser ese órgano fuerte del Estado, es parlamentario completamente, y todo el sistema judicial de tribunales sí subordinado con esta lógica de la unidad de poder, pero que ya la unidad de poder no es directamente solo al Parlamento, sino también a esa figura presidencial y gubernamental. Entonces, se ha perdido esta noción de unidad de poder de la ciudadanía, que es característico de los sistemas del socialismo real, que podía no funcionar peor o mejor, de participación popular, está latente, pero no de la misma manera, ¿no? Hay una dinámica entre centralización del Estado, que además está funcionando así, y a la vez participación del legislativo. Y bueno, en la práctica hoy el Estado más o menos sigue funcionando igual, aunque tenga todas estas estructuras nuevas. Hay más estructuras, tenemos un Consejo Electoral Nacional, tenemos una Contraloría que está funcionando desde los años 90, ya se constitucionalizó, lo cual institucionaliza más procesos en Cuba y eso es importante. ¿Cómo está la hegemonía hoy en Cuba? Yo les estaba comentando que me parecía complicado todo lo que estaba pasando, en el sentido de que son 30 años de problemas económicos, generaciones completas que no vivieron el socialismo, incluso aunque fuera el socialismo real. Yo viví el socialismo real. Yo tenía 15 años cuando se cayó la Unión Soviética y conocí perfectamente el sistema como tal, como se dio en su momento. Y claro, fue mi niñez, mi adolescencia y la verdad que fue muy feliz. Eh, muy, muy, muy. Eh, sin, no sé, no tenía todo, pero tenía todo, ¿no? Daba lo mismo lo que tuvieras. Conoces qué es todo después en la vida, pero satisfacción, ocio, diversión, plenitud, seguridad, felicidad, pues, no, educación, cultura, mucha. Entonces, la verdad, todo esto ha ido mermando con la crisis económica en Cuba. No es que no haya educación gratuita y salud gratuita, sí la hay, pero ha ido mermando en calidad mucho, mermando en funcionamiento. Entonces hoy hay una crisis sobre las crisis, ¿no? No es solamente la pandemia, no es también el bloqueo, es una crisis ya montada sobre una crisis de 30 años, donde la hegemonía está bastante mermada y es una hegemonía que está muy asociada no solamente al factor de la crisis en sí estructural, vamos a decir económica, sino también a los valores globales, mundiales, asociados al mundo virtual, etcétera, porque Cuba está conectada a Internet bastante y plenamente, yo diría, desde el año 2017 aproximadamente. Tarde, pero y eso es un gran reto para la Revolución Cubana. Bueno, con esto cierro un poco porque ya me demoré muchísimo, disculpen, me extendí demasiado. Y lo que digo es que, bueno, que el Estado del Derecho cubano y sus relaciones socioeconómicas y políticas, el derecho siempre ha estado subordinado a todas estas condiciones de relaciones políticas económicas. Los cambios, por ejemplo, el cambio de 2019 viene después de casi 30 años de cambios económicos en Cuba. Sí se hicieron muchas leyes, pero un cambio constitucional grueso se esperaron 30 años para hacerlo y meterlo todo en la Constitución, porque eso fue lo que se hizo. El derecho siempre ahí va mucho más retrasado en la sociedad cubana, es una sociedad muy práctica en ese sentido,
no está esperando esa institucionalidad jurídica, sino es una sociedad que se mueve entre lo político y lo económico con todos sus condicionamientos y con todos sus procesos ideológicos de una manera de transformación constante sin tener que esperar por una asociación de lo jurídico para hacer cambios. Ahí lo dejo como conclusión y disculpen la tardanza y muchísimas gracias. Bueno, Milay, muchísimas gracias a vos, porque, bueno, a ti te voy a empezar, voy a sacar el vos, porque realmente nos diste un panorama de cosas que no sé si todos coincidiremos, pero que no conocemos, que no conocíamos. Mismo yo que estoy trabajando hace rato con Cuba y con cubanos y cubanas, me parece que introdujiste una cantidad de cuestiones para pensarlas y reflexionarlas que no teníamos al alcance total, sobre todo en un amplio espectro, quiero decir, ¿no? Por ahí los que estamos más concentrados conocíamos un poco más. Así que me parece que, no sé qué opinarán todos los que están acá y todos los que escucharán luego, pero me parece que ha sido muy fructífera la intervención de Milay en darnos un panorama histórico y actual, porque lo histórico también es relativo, lo histórico tiene que ver con procesos que después se vivieron en otros países o se viven en otros países y que significan experiencia para lo que estamos haciendo. Entonces, creo que hay muchas cosas para profundizar. No voy a discutir el tema de la normatividad porque creo que estamos de acuerdo. Lo llamamos de distintas formas, pero no vamos a hacer una cosa particular, después lo charlamos, pero creo que estamos de acuerdo, aunque le demos distintos nombres, ¿no? Me refiero a lo que decía al principio Milay sobre el tema del derecho y otras normatividades. Entonces está abierto, tenemos un tiempito, tenemos, bueno, qué sé yo, 20 minutos y 25 minutos para preguntas y bueno, como siempre le pido a Enrique, a Julio, la colaboración para las preguntas que haya en el chat. Ahí tiene Julio Creo que la mano había una de Alfredo, ¿eh? Sí, hay Julio una la mano en el chat. levantada. Sí. Julio. Sí, pero si quieren podemos leer la A ver. de Alfredo. Si querés Sí. la leo, Beatriz. Sí, dale. Dice, Vi que apareció, pero... sí, la leo primero porque fue primera. Alfredo Salmerón dice, uno de los grandes aportes de la Revolución Cubana ha sido la praxis del derecho para la transformación de la realidad social. Se observa tanto a nivel interno como en el plano internacional. Entre comillas, entre paréntesis, no hay separación de esas dimensiones. Cuestiona radicalmente el derecho burgués y reformula conceptos como democracia o utopía, entre otros. ¿Qué se plantea en este momento desde Cuba, más allá de planteamientos como el mundo unipolar o multipolar? Bueno, esa es la pregunta de Alfredo. Y de mi parte, Milay, Ahí primero... dimos unas cuantas, Milay, así contestas todo. ¿Sí? Claro. Adelante. Yo saludar tu intervención, Milay, muy esclarecedora, más que interesante, te confieso, volverla a escuchar y sistematizar muchos de los aspectos que has planteado. Yo quiero concentrarme, insististe mucho en el tema de lo económico, y coincido porque es una base material que hace a la calidad de vida del pueblo cubano, en definitiva, ¿no? Y en ese sentido están los lineamientos de cambio económico del 2011, bueno, que nunca se terminaron de resolver, pero te quería preguntar especialmente sobre el cambio de régimen monetario del último tiempo. Y en ese sentido, vinculado al campo de lo jurídico, el cambio monetario está atravesado con muchas restricciones externas, en el caso de Cuba, especialmente el tema de la deuda cubana. Y casualmente ahora, a propósito, los tribunales británicos están en un proceso de conflicto jurídico con Cuba, con inversores privados internacionales que están condicionando y van a condicionar a la economía cubana. Entonces, pedirte una opinión de cómo ves, cómo se está tratando al nivel
del gobierno de Cuba esta situación, tanto la interna con la reforma monetaria y la global con la presión de los hedge funds, de los fondos de inversión que aprietan a Cuba en esta difícil coyuntura. Y felicitaciones por la intervención, muy buena. Gracias, Bien. Adelante. ¿Alguna otra reflexión, pregunta? O empezamos a contestar, ¿qué les parece? No hay otra, ¿no? No sé si Plantear. Marianela está levantando la mano. No, Sí, pues es que está puso aplaudiendo. aplauso, pero Está levantó la aplaudiendo. mano. También levanta la mano y Eh, Miguel Arrieta está levantando la mano exacto. también. Adelante, entonces. Buenos días, muchas gracias, doctora. Una gran presentación, como han dicho los demás compañeros, mucha información novedosa para reflexionar, para mirar, para saber. Entonces, ya hemos visto cómo el derecho, lo jurídico, cómo es un poco para establecer, para normatizar, y es una forma del ejercicio del poder. Con toda esta panorámica que se ha planteado, ¿cuáles son los retos inmediatos? Porque sabemos que Cuba, con todo el problema económico, con toda la restricción, con todo lo que se ha planteado allí, y ahora el elemento de la comunicación, del internet, la juventud mirando hacia afuera, la presión que ha tenido Cuba, todas las limitaciones. ¿Cuáles son los retos inmediatos que se está planteando el gobierno de Cuba y la sociedad cubana? Porque sí sabemos, como usted ha dicho, que ha habido muchas medidas, pero que cuando el pueblo demanda y el pueblo se une, entonces logra cosas. ¿Cuáles son esos retos inmediatos que se plantea, que tiene Cuba en estos momentos? Bien. Voy a añadir una cosa pequeñita, Milay, que tú te referiste a el conocimiento de Pasucánisis de Stuka en Cuba. No sabía que había esto que relataste. Mi experiencia es que no se conocía, pero es decir, de los puristas que yo conozco no lo conocían. Pero me interesó eso que dijiste, bueno, a lo mejor no se siguió desarrollando porque no les interesaba. Lo que pasa es que muchas veces nosotros ponemos a Pasucánisis y Stuka, pero Pasucánisis y Stuka es, yo creo que a quien más ayuda las reflexiones de ellos es a los que vivimos en los países que no tenemos procesos de cambio aún. Es decir, porque lo que él analiza es como Marx analizando el capital. Es decir, lo que Pasucánisis y Stuka desarrollan es cómo funciona en el capitalismo el Estado y el derecho. Y en ese sentido, sí podría ser útil para Cuba, para conocer qué pasa en el capitalismo, porque muchas veces en los países de lo que llamamos el socialismo real, una de las deficiencias es que no se conoce bien lo que es el capitalismo, y entonces eso crea cierta mistificación acerca de lo que es y lo que no es. Pero quería destacar esto, ¿no? Son argumentaciones que nos sirven mucho a nosotros, a nuestros países, ¿no? Beatriz, queda la intervención de Miguel y después ¿Cómo? le damos a Miguel. Que queda la intervención de Miguel Ángel Perdón, y Miguel. después le damos a Milay para que cierre. Sí, haga Sí. otra Dale, conferencia. Buen día a Miguel. todos y a todas, a todos. Bueno, agradecer la intervención, la verdad que al espacio de este espacio de intelectuales colectivo que se construye, porque hoy es un gran aporte al aprendizaje que ya veníamos trayendo y veníamos escuchando, y es muy grato escuchar todas estas cuestiones que tienen que ver con el derecho, porque como que termina de armar el conjunto de lo que es el proceso, le agrega una dimensión muy interesante. Nosotros, la pregunta mía va a estar es muy parecida a la de la compañera, en base al análisis de los mismos procesos que, bueno, que quizás nos presentó en otras oportunidades José Luis Rodríguez, también dentro de este espacio de debate, y también yo tuve la oportunidad de participar
y de tener de docente a Oneida Álvarez, también una excelente intelectual cubana, y siempre a mí me llenó, aparte quizás por la contemporaneidad, siempre me pareció que el periodo donde se produjo mayor transformación quizás fue también en el periodo de crisis, a partir de esta reforma del 92, que justo se da con el proceso de la caída, y este periodo de crisis económica, este periodo especial. Pero a partir de ese proceso, inclusive de todo el derecho internacional, de derechos humanos, tuvo grandes aportes que aparecieron de estos procesos cubanos. Lo que me despertó duda en la intervención es que si ahora en el contexto en este nuevo contexto internacional, esta nueva coyuntura, se está haciendo un retroceso de estos avances de derechos humanos en en la totalidad de dimensiones, inclusive, bueno, en el ámbito que me desempeño yo, en el ámbito de la discapacidad. Entender esto, si estamos ante un nuevo periodo especial, producto de las crisis internacionales que estamos teniendo, en esta coyuntura de guerra también de carácter internacional, si se está viendo un nuevo periodo especial, un nuevo periodo donde hay no solo el cambio o la presencia de estos debates en las subjetividades de estas juventudes cubanas, sino también en estos retrocesos en alguna dimensión, en las dimensiones universales de los derechos. Por ejemplo, este derecho a la formación que ahora acabaste de mencionar que se ha privatizado los cursos de posgrado, como acá en la Argentina están privatizados desde la década del 90. Bueno, es un retroceso en estos derechos, en este derecho social de la educación. Estamos ante un nuevo periodo. Es más o menos, es muy similar a la pregunta de la compañera. ¿Cuál es este momento? Muchas gracias y excelente gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Todo tuyo. Gracias a todos y todas. Disculpen que yo me haya extendido tanto, pero es que, fíjense, yo tenía 2 cuartillitas de apuntes nada más. Digo, para no extenderme, pero no es posible, no es posible, no es posible. La cultura me llama, y es la cultura del hablar en Cuba, disculpen. Y además también me emociona un poco hablar de esto, y uno de los temas que yo más trabajo son los 60, Beatriz. Voy a empezar por ahí. Por eso es que en los últimos tiempos y fui descubriendo esto que me decías, no sabía, sí, sí, sí conocían perfectamente cuando fui ya indagando bien, pero no era el objetivo en ese momento. Y además la relación con la Unión Soviética es una relación que comienza temprano. También hay como la relación se institucionaliza en los 70, pero comienza temprano. Y en el derecho fue impresionante cómo miraron, hubo mucho diálogo con la Unión Soviética desde el inicio, ¿no? En materia de lo jurídico. Hay muchas cosas ahí interesantes, pero bueno, voy a empezar desde el inicio de lo que planteaba Alfredo. A ver, sí hay una revalorización en Cuba. A ver, hay una recontextualización del concepto de democracia, de utopía, incluso el tema de la utopía es una cosa muy de América Latina, de nuestra América, ¿no? Es un valor que va más allá de lo político y lo jurídico, es un valor que está consustancial, más allá de lo jurídico, disculpen, es consustancial a toda una noción de la política en Cuba desde el siglo XIX. El tema de la utopía, del cambio utópico. Y sí, yo sí creo que la Revolución Cubana es una revalorización completamente de la democracia. Puse 2 ejemplos nada más, hablé de temas de debates de familia y temas de debates de mandato imperativo. Ese es un centro con el concepto de unidad de poder que sí estuvo en la Constitución cubana del 76, que hoy tiene otros matices en la Constitución del 19, pero esa concepción de pensar siempre el proceso de la política más allá de la representación vinculada a la participación popular. El problema es cómo haces esa participación popular. Y el problema es cómo realmente se hace efectiva y se convierte también en una deliberación vinculante, ¿no? Eso es un tema. Claro, no obstante, la gente en Cuba protesta todo el tiempo, dialoga todo el tiempo, se expone todo el tiempo sus criterios y va incidiendo
en las instituciones. Amén de que a la vez tenemos un Estado bastante centrado, estadocentrismo, es una política muy centralizada, producto del bloqueo, producto del liderazgo carismático y hoy producto también de las crisis, ¿entiendes? Entonces, y hoy es un Estado centralizado institucionalmente, pero que no funciona como funcionaba antes. Es un Estado que tiene grupos de poder, que tiene muchas pluralidades, incluso a todos los niveles, no tiene la homogeneidad que tenía antes, para nada, ¿entiendes? Entonces, sí hemos revalorizado la cuestión democrática, sí, y yo creo que eso está latente en la sociedad cubana todavía, incluso en esa cultura de la protesta que no es una cultura de manifestación, porque en Cuba la gente no se manifestaba hasta que se manifestó, el 11 de julio de 2021, cosas así. No había una manifestación de ese tipo, de protesta, sino una protesta que es cotidiana, que es fuerte, que tiene que ver con tu centro laboral, tu centro de estudios, una forma de participación. Mi esposo siempre dice, yo no he visto un cubano que no proteste y que no diga que no le gusta X, Y, Z, que lo argumente, que te diga, que reclame, que en sus diferentes instancias, sin que tenga la característica de esa protesta social común de los países capitalistas, de salir a marchar contra el gobierno, etcétera, etcétera. Es otra forma, y yo creo que es otra forma de hacer la política, y que todavía todo eso queda, todavía eso está ahí latente, y yo creo que hoy ha tenido otros tonos por la influencia también externa, etcétera, etcétera, porque además el 11 de julio yo di muchísimas conferencias, están en internet, pero el 11 de julio hubo todo un esquema de, entre la crisis económica, la pandemia, fue una tormenta perfecta, porque generaron todo un discurso virtual para que también la gente se sintiera peor de lo que estaba todo, ¿no? Entonces había apagones, era verano, el cambio climático está incidiendo en Cuba, yo estuve en verano ahora y sí se siente muchísimo, un cambio climático de altas temperaturas. Entonces, bueno, todo eso incide y te generó un clima, tormenta perfecta para salir y mucha incidencia mediática, Twitter, redes sociales, desde afuera de Cuba. Pero bueno, todo esto que estoy diciendo es que para comentarle a Alfredo que sí, yo creo que más allá del mundo polar, multipolar, Cuba está en un debate interno muy fuerte, que sí está latente esa noción de participación, de democracia, de protesta, de tratar de protestar y reclamar, y no como derecho a la protesta social, sino en otros tonos, incluso ya como protesta social también. La gente no se limita ya en Cuba a no salir, a decir cosas. Y hacia lo externo, yo creo que hay opiniones diversas. No estoy... Cuba sigue siendo todavía, el cubano y la cubana en la actualidad sigue mirando siempre con esa mirada antiimperialista, que todo lo que se ponga a Estados Unidos también es bueno, ¿no? Y en eso, por ejemplo, el debate de Rusia-Ucrania no es un debate. Pues tienes una tendencia histórica a mirar que sí, no es bueno que haya guerras para nadie, ni para nada, pero esa multipolaridad, Rusia, China, India, los BRICS, etcétera, pues no solo porque el Estado cubano lo apoye, sino también porque el cubano se ve beneficiado y la cubana en su cotidianidad en esas relaciones socioeconómicas, aunque no esté del todo de acuerdo con todo lo que pueda pasar en estos países, ¿no? Evidentemente, pero no hay un debate, se los digo porque yo sigo a muchos grupos hoy políticos de jóvenes que están haciendo debate, y es interesantísimo la posición que asumen, no asumen una posición enseguida de no, vamos a ser anti rusos o anti chinos, no, para nada, eso no existe. Estoy hablando un poco porque me hiciste una pregunta que te vinculaba a lo interno y lo externo. Y antiimperialismo es mucho, como también hay una cosa que lo iba a mencionar ahorita y se me olvidó, que es una cosa que dice Carlos Rivera Lugo, que es muy interesante, que dice: los dos países que más antagonismos tienen con respecto a Estados Unidos en posiciones diversas, Cuba enfrentado y Puerto Rico como una colonia, que es terrible, ¿no? En 2023 todavía, en el siglo XXI, pero los dos países que más relación tienen con la cultura estadounidense y con ese sistema son Cuba y Puerto Rico a la vez. Y es verdad, Cuba tiene un antiimperialismo latente y por otro lado no hay familia cubana que no tenga una persona en Estados Unidos y que no reproduzca los valores de consumo estadounidense. Es impresionante eso. Es una contradicción impresionante en la que vivimos ahí. Bueno, ese es el primer punto rápidamente.
El ordenamiento, Julio, ha sido un proceso lacerante. Me imagino que tienes todos los datos, etcétera. Ha sido un proceso complicado, un proceso que se pidió desde el 2011. En Cuba funcionaban 3 monedas, como un dólar cubano convertible, el CUC, la moneda nacional y evidentemente las transacciones afuera del país en dólares, ¿no? Lo que hacen es quitar esa moneda cubano convertible, pero al final lo que hicieron fue convertirlo en una moneda que se llama MLC, que es moneda libremente convertible, pero que es virtual, no existe como moneda, es solamente virtual. Lo que sí se pasó en Cuba ahora es que hay un proceso de digitalización de las operaciones y de entrar en ese proceso de bancarización digital, etcétera, etcétera. Que eso es una cuestión que viene desde el Internet con el gobierno de Díaz-Canel, fomentado desde años previos, y en la medida en que ha habido recursos han ido digitalizando los procesos. Cuba está ahí un poco más atrasada que otros países, pero va en el camino de lo mismo que ha pasado en el mundo, ¿no? Bancarización, etcétera, etcétera, todo el tema virtual. Entonces, lo que hizo fue, tenemos una moneda virtual. Virtual me refiero porque es en tarjetas. No existe la moneda. A ver, no existe aparentemente. Tienes que tener un respaldo en dólares en tus cuentas bancarias para que tengas los 60 MLC, 100 MLC. Tienes que meter $100, ¿no? O al incluso hoy se compra y vende dólares en el mercado nacional, limitado por la disponibilidad de la moneda, y la moneda nacional sigue existiendo, el peso cubano. ¿Qué pasó? Que lo que pasó fue que al quitaste el CUC, hay muchas más complejidades en el funcionamiento económico, pero quitaste el CUC, hiciste emerger el MLC con un respaldo en moneda dura, como una moneda virtual, y el peso cubano. Y lo que hizo fue que se despegó por la crisis económica y la falta de oferta una inflación en la cual antes tú ganabas 600 pesos cubanos y los convertías, vamos a decir, en dólares a 24 pesos, y hoy subiste los salarios a 6.000 pesos cubanos, pero el cambio está a 120 pesos oficial, no a 24 como antes, a 120, pero hay inflación y en la calle está a 220, 40, al doble. Está pasando una cosa parecida a lo que creo que les pasa a ustedes. No tengo los detalles de todos ustedes, pero sí sé que hay una gran inflación y el factor fundamental es la oferta. No hay oferta, subieron los precios y los salarios se volvieron a devaluar. Los salarios estatales. Ya Cuba tiene un porcentaje muy grande de personas trabajando en el sector privado, como nunca, porque esto sí se abrió definitivamente y se le dieron las coberturas legales, etcétera. Incluso se abrió la pequeña y mediana empresa legalmente, ya desde el 2021, justo a partir de las manifestaciones, cosas que estaban en los lineamientos, Julio, y no lo acaban de hacer. Estuvo eso en los lineamientos todo el tiempo y no lo acaban de hacer. Y entonces lo hacen un poco compelido por esa protesta social y abren todo ya lo que tenían que no habían abierto y bueno, realmente el tema del ordenamiento hoy es uno de los problemas más graves que tiene Cuba, que realmente hay una gran inflación y ustedes dirán, ¿en qué se parece el periodo especial de los 90? No, no se parece. ¿Por qué? Porque justo en los 90 se contuvo por el Estado el tema de la inflación. Sí se contuvo, se logró contener. Y no había tanta oferta tampoco. Yo no tengo las medidas económicas para explicar bien cómo se ha hecho esto ahora, si es que se abrió más el mercado privado, porque está muy abierto, también se abrió la exportación de productos del sector privado, esto no estaba abierto antes. Entonces, todo esto ha generado una descompensación que podemos explicar con mucho detalle, como también, por ejemplo, que todo el sector privado lo que se quiere es que produzca, y lo que hace es importar desde México contenedores de productos terminados y los vende mucho más caro, por ejemplo. Entonces, no hay producción y lo que se quiere es que produzca. Como hay gente que sí produce, y está interesante lo que están haciendo, e incluso producción que se está exportando, que no lo dan en bienes nacionales, por ejemplo, limón. No hay limón en el mercado, pero lo están exportando para países de América Latina, aquí del Caribe. Y yo me quedo así y digo, pero bueno, pero estamos todos al revés.
Pero está interesante. A ver, está duro, la situación está dura, pero está muy interesante cómo se está moviendo y un poquito de incertidumbre hay. Ahora mismo hay un proceso de bancarización digital que implicó contener la subida del dólar, la contuvo en la práctica porque siempre están tomando medidas y contienes en las prácticas algunas medidas. Vamos a ver qué va pasando. Yo creo que económicamente necesitamos 5 años para que se estabilice, ¿no?, la economía cubana. Unos 5 años. Ahora, lo que me preguntaste de los procesos externos, que sí, nosotros no somos parte de los miembros del Sistema Financiero Internacional, pero Cuba, este caso en específico, Julio, no sé si lo conocen, pero es un caso de una demanda de una demanda de una empresa privada que compró al banco cubano compró una deuda, exactamente, compró deuda, cosa que no está ni permitido. Es que todo eso fue ilegal. Y está bastante probado que el funcionario que firmó ni tenía las prerrogativas para firmar, ni estaban todas las firmas. Hay todo un procedimiento formal que no se cumplió y entonces ahora está reclamando el pago, este actor privado está reclamando el pago de lo que compró, etc. Yo tengo entendido que la primera fase del juicio en Inglaterra es una primera fase en la cual se delimitó que la banca central cubana, en Cuba hay banca central y Banco Nacional, hay 2 bancas. Lo digo porque también creo que ustedes la tienen así. El caso mexicano no es así. En México solo hay Banjico, el Banco Nacional. Nosotros aquí se perdió la banca central. Aquí no existe. En México fue de los países que fue un desastre del sistema financiero. Lo privatizaron todo. En el caso de Cuba, deslindaron a la banca, creo que es la central o la nacional, ahora no tengo claro, la deslindaron del proceso y dijeron no tiene nada que ver, ¿no? Esto es un paso importante, pero el proceso está latente. Y claro, pero fue una actuación ilegal de unos funcionarios. No es una actitud del Estado cubano esta. Pero sí te da la medida de lo frágil que están las instituciones cubanas en el sentido de que esto pueda pasar. Nosotros nos quedamos con los ojos cuadrados, así como diciendo, ¿qué es esto? Nosotros, digo, el sector que estudia Cuba, la gente que defendemos a Cuba desde un proyecto socialista de izquierda, dijimos, no puede ser, no puede ser que esto también esté pasando, ¿no? Y a mí, está duro, está muy fuerte eso, porque ahí te da la medida de la pluralidad del Estado y de ciertos descontroles que hay. Hay pluralidad, hay descontrol y también hay grupos. Entonces, esto no es una medida de un grupo, ni mucho menos política, sino fue un descontrol y es un proceso de corrupción. La persona está presa incluso. La persona está en prisión en Cuba. La persona que además la llevaron a declarar allá. Y todo está en prisión, etcétera, pero además tampoco nos enteramos, que eso fue lo peor. El proceso te enteras cuando ya empieza en Inglaterra, fue cuando nos enteramos del proceso. Digo, nos enteramos los cubanos y cubanas. Yo vivo en México, pero soy cubano y nos enteramos cuando la más media esta, donde hay una derecha también, etcétera, sacaron a la luz todo. Entonces ya Cuba informó bien a nivel oficial de todo lo que estaba pasando. Yo creo que es un caso aislado, pero hay que tener los ojos muy abiertos, porque a mí yo sí tengo temores de descontrol dentro del sistema financiero de mercados privados cubanos que ha abierto. El sistema financiero cubano es completamente estatal, pero dentro de todo este sector privado que se ha abierto, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con descontroles que puedan generar otro tipo de situaciones como esta. Pero relaciones de deuda sí tenemos. Cuba sí tiene grandes deudas, pero con países. Rusia, China, Brasil, México. Sí hay deudas. Y se renegocian, y todo el tiempo se está pidiendo créditos y es un sistema financiero como muy dual. Yo no tengo todos los detalles, pero sí se sabe, hay deuda y que se paga y no hay para pagar y se vuelve a dialogar y con las grandes potencias de ese mundo multipolar, como llamaba Alfredo, ¿no? Entonces, los retos inmediatos, y esto lo vinculo también a lo que comentó Miguel Ángel y voy cerrando, de retroceso de derechos humanos. No, a ver, yo creo que el reto más importante de Cuba tiene que ver con dos elementos. No es solo satisfacer las necesidades básicas de la población cubana, del pueblo cubano y de las cubanas y cubanos que viven en Cuba,
Eso es un reto, pero sobre todo es que abriste un mercado donde se está fomentando la desigualdad. Claro, la desigualdad cubana no tiene que ver con la desigualdad de América Latina todavía, pero camina hacia allá. Ese es el punto. El punto es la desigualdad. El punto es cómo realmente estas condiciones estructurales, económicas que has abierto jurídica y políticamente y económicamente, por necesidades, por discusiones, por estar inserto en un sistema mundo capitalista donde que ahí entonces tendremos que debatir el socialismo como un proceso de transición, hasta dónde se puede hacer, si se puede hacer en un solo país, que no, si la colaboración hasta dónde puede ser, estás inserto en el mercado mundial, cómo puedes tú limitar ese mercado capitalista, hasta qué punto. Eso es un debate siempre pendiente y Cuba no ha podido porque además tiene bloqueo. Entonces, estás inserto en todas estas estructuras, ya te insertaste, no en todas del sistema financiero, pero sí en bastantes estructuras primarias de mercado capitalista, de mercado, importación, exportación de los privados, creación, pequeñas empresas, etcétera, etcétera, producción. Luego entonces la desigualdad va caminando, camina, no a pasos agigantados, pero camina, y se extiende. Esto empezó desde los 90, fue contenida en los años 2000, se contuvo, hubo procesos ideológicos muy importantes que llevó a cabo Fidel en los años 2000, ideológicos y de hegemonía muy importantes, que se echaron para atrás en los años... Fidel se enferma en el 2006 y Raúl toma la presidencia de la República en el 2008, aunque desde el 2006 estaba presente. Y a partir de 2008 hay un proceso, sí de reordenación institucional, sí de reordenamiento económico, de profundización de estas medidas del sector privado, pero también de cambios ideológicos. Cambios ideológicos que en mi criterio han fomentado hoy tenemos un resultado de menos hegemonía socialista, mucho menos, de fractura de consenso, de fracturas de legitimidad, que empezaron desde esa época y que hoy ya la desigualdad lo que hace es quebrarlos cada vez más. Ese es el gran reto en mi criterio de Cuba hoy. Y de ahí vinculado al factor ideológico-cultural y el proceso de hegemonía acerca de pensar que el socialismo es una vía de vida y transformar la realidad y no el capitalismo. Ese es otro gran reto. Van unidos, van de la mano. Porque hoy si tú hablas de socialismo, incluso de la palabra comunismo en Cuba, habría que ver cuán nivel de aceptación hay. Hay una aceptación del sistema, sí, del sistema hay aceptación. Hubo votaciones hace poco en Cuba, elecciones generales, y el 75% votó, se puede decir, en materia de legitimidad, votó el 75% por el sistema. Quizás no por los dirigentes que estaban. Una parte sí, otra parte no les gusta. Está bien, pero votas por el sistema, no estás votando por el dirigente en sí, cuando tú haces esa votación. Tendría que darles la explicación, buscar bien las estadísticas y todo, ver los votos para que vean, pero la gente está, hay un quiebre de la legitimidad del sistema mucho más fuerte que ese 75%. Y porque estamos hablando de que las elecciones estas fueron unas elecciones, sí, este año, pero realmente la gente en la cotidianidad los ves como, sobre todo no creen en algunos gobernantes, no creen que puedan resolver los problemas. Hay también una crisis de liderazgo, ¿no? Entonces esto es propio también de los liderazgos carismáticos. Después de vivir todo el tiempo que vivimos como vivimos, es difícil ahora. No le echo la culpa a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, el pobre, le ha tocado vivir esta etapa. Y le tocó ser presidente y me parece una actitud también valiente estar ahí porque es dificilísimo. Estar después de la generación histórica. No lo hablo solo por él, ni mucho menos. Digo en conjunto, faltan liderazgos, voces, y estamos acostumbrados a eso. Sí es democracia popular, pero con esa de relación de liderazgo. Entonces yo creo que eso, desigualdad, relaciones económicas, desigualdad, y no hay retroceso en derechos humanos. A ver, hay otras cosas. Lo que dije no es que se había privatizado la educación, sino que la Constitución abrió la posibilidad de privatizar el posgrado. ¿Sí me entiendes? No quiere decir que esté privatizado. No dije eso. Abrió la posibilidad y va a cobrar el posgrado, las universidades lo van a cobrar en la medida en que empiecen a entender que lo tienen que cobrar, no solo a extranjeros se les cobra hoy,
Hoy, si tú vas a Cuba a estudiar, se te cobra. Ustedes, los extranjeros, las personas que no son cubanas y cubanos, van a Cuba a estudiar y se les cobra, desde la licenciatura, de hecho, y el posgrado también. Pero a los cubanos y cubanas en algún momento se les va a empezar a cobrar. No a todos, a los que el Estado crea y asuma que no le tiene que pagar un posgrado. ¿Quién va a pagar el posgrado? Lo va a pagar tu entidad estatal. O no lo va a pagar, te lo van a exentar porque estás en una entidad estatal trabajando. Y entonces la universidad, como también es pública, va a haber una comunicación de lo público ahí. Pero si tú vienes del sector privado, pues la universidad te va a decir, pues págalo. ¿Sí me entiendes? Si tú vienes de una empresa y quieres hacer un posgrado en contabilidad, pues págalo. Eso es lo que están diciendo, eso es lo que se está planteando, eso es lo que se abrió la Constitución. Que se esté haciendo, no lo sé. A extranjeros sí, hace mucho, pero a los cubanos no lo sé ahora mismo. Retroceso en materia de derechos humanos, yo creo que Cuba se abrió en el espectro virtual y ahí están los retos también. Se abrió en todo el discurso político que hay de las derechas, de la izquierda, de todo. Eso está en Cuba ahí confluyendo como confluye en Argentina, en México, en todos lados. Los discursos de derecha, los discursos de izquierda, los discursos de derechos humanos. Y más bien hubo mucho debate sobre el tema de los derechos humanos, Miguel, mucho, con el tema de la Constitución, pero mucho. Y el tema del matrimonio igualitario y la comunidad LGTBIQ+, hubo mucho debate. Y ahora se volvió a debatir todo el Código de las Familias, no solo fue con la Constitución, ahora se volvió a debatir. Y es una lucha, una disputa, es un campo de disputa impresionante. Ha sido muy interesante y muy disputado. Claro, el Estado apostó y metió voluntad política y dijo, hay que votar por el Código de la Familia. Y hizo toda la propaganda posible para que se votara por el Código de las Familias. Pero hay racismo en Cuba, sí, hay homofobia también, entonces es una sociedad patriarcal. Recordemos siempre que las hegemonías son más difíciles de cambiar en mi criterio. Eso es algo que yo estoy apenas también investigando, pero lo estoy viendo en Cuba. Es muy difícil cambiar las hegemonías culturales e ideológicas frente a las estructuras económicas. Las estructuras económicas pueden ser cambiadas y pueden seguir los racismos y los patriarcalismos todo el tiempo. A pesar de que el Estado y que haya voluntad política de eliminar dentro de las estructuras estos procesos. Hay evidencias en Cuba de eso. Cuando yo me gradué en el año 98, éramos 8 personas blancas frente a 2 personas negras estudiando en la Universidad de La Habana. Año 98. Estamos hablando de cuántos años de revolución en ese momento. De 30, casi 40 años. Y no puedes, esa estructura, que es una estructura histórica de dominación, no la puedes romper tan fácil, a pesar de haber roto ciertas estructuras económicas durante 30 años previamente. Por eso es tan importante pensar también el proceso ideológico cultural de la hegemonía, cómo funciona en nuestros países, no solo un socialismo, en el socialismo que ha sido real, sino también en la actualidad, aunque cambiemos las estructuras económicas. Es muy difícil y ha estado difícil. Entonces, yo creo que hay mucho debate en el tema de los derechos humanos de derecha y de izquierda, Miguel. De derecha y de izquierda. Fundamentalismos religiosos contra homofóbicos, transfóbicos, contra el aborto, contra las mujeres, los derechos de las mujeres. Hay también eso, han emergido, ahí están ahí. Y racismos, pero también hay un Estado que todavía hoy tiene mucha voluntad política y yo los conmino a que dialoguemos o vean el Código de las Familias. Ya con Beatriz estuve conversando un día de esto, está buenísimo, está muy interesante. El Código de las Familias cubano tiene una cantidad de estructuras novedosas de responsabilidad parental, de responsabilidad más allá del padre, la madre, el papá, mamá, papá, mamá, más allá del matrimonio igualitario, incluso muy buenas. Y todo está basado en derechos humanos. Entonces, hay cosas y cosas. Incluso para discapacitados tiene también, el código tiene secciones para adultos mayores, para discapacitados y discapacitadas, para todo un sector en función del cuidado, de los cuidados, por ejemplo. Y eso es muy importante. Entonces, por un lado hay avances, no solo legalmente, pero en la práctica hay desigualdad, en la práctica estamos todos sufriendo, todos y todas, ¿no? El discapacitado y la discapacitada sufren un poco más, porque si no tienes todo, por ejemplo, en materia de salud, si no hay recursos, hay gente, por ejemplo, en materia, hoy mismo hay una crisis con respecto al tema de las enfermedades urinarias.
estas personas que tienen que tener o colectomía, que tienen una enfermedad permanente y no hay y el tema de la bolsita, de la bolsa, que es fundamental, es un problema. No hay. Y no hay, no se puede comprar y no hay el dinero y resuélvela y el tema de los medicamentos es un problema en Cuba hoy porque no hay materia prima, hay grandes fábricas, no se puede, no se está produciendo y entonces la importación, no hay dinero. Entonces, la afectación ahí es generalizada, no específicamente para estos grupos, aunque son al final más vulnerables ellos y ellas, ¿no? Pero bueno, ya, hasta ahí, hasta ahí. No quiero, me encanta poder seguir dialogando. Pero Bueno, Milay, nuevamente te agradecemos un montón porque realmente nos diste un montón de elementos para pensarlos y sobre todo ahora en lo último que decías de cómo se construyen las legitimidades y las hegemonías, ¿no? Y qué pasa en la relación entre lo económico y lo ideológico. Creo que las experiencias que hemos tenido hasta ahora es que las fallas fundamentalmente vienen por el lado de qué se hace desde el punto de vista ideológico cuando se producen procesos revolucionarios, ¿no? Bueno, todo para charlar, todo para seguir conversando. Recomiendo el Código de Familia, vale la pena verlo. Bueno, por ahí algunos detalles no interesan a todos, pero en el conjunto. Yo creo que es un gran avance para Cuba el Código de Familia. Así que, bueno, ¿qué más decirte? Estamos muy contentos de haberte recibido y ya te vamos a llamar para otra, ¿no? Bueno, tenemos intenciones de ver si todo esto se puede publicar, así que andar redactando esas 2 cuartillas que tenías, las tienes que convertir en un artículo, en un trabajo. Así que bueno, nos pasamos un poco, disculpas, pero la verdad que creo que valía la pena y que nadie sintió que pasábamos el límite del horario. Así que bueno, los esperamos el próximo martes, que es la última de este ciclo. Va a hablar Alison Mascaró. Él es brasileño. Supongo que va a hablar en portugués, pero habla un buen español, pero supongo que va a hablar en portugués, pero es muy considerado en cómo va hablando despacio como para que se entienda o traducirlo y demás. Así que no creo que haya ningún problema. Y bueno, y celebramos que este ciclo haya tenido tantos buenos expositores. Muchas gracias. muchísimas gracias y disculpen mi extensión. Les agradezco mucho, No, Beatriz. Un abrazote.